Hola, soy Rubén. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apuntes de Tecnología. En el vídeo de hoy hablaré de la última fase de un proyecto de migración a SAP HANA, la fase conocida como Optimize and Go Live. Vamos allá. En episodios anteriores ya he hablado de las otras fases y ahora toca la última fase, la fase conocida como Optimize and Go Live. Esta fase sería la última de todas y de hecho la podemos ver pues como una fase opcional, porque realmente el Go Live técnico propiamente dicho estaría en la fase anterior, en la fase de Prepare and Migrate, que es en la fase en la que ya habremos garantizado que no hemos perdido funcionalidad, hemos comprobado si hemos tenido o no mejoras en el rendimiento y ya tenemos nuestro sistema migrado. Esta fase es donde vamos a realizar una serie de tareas ya opcionales y con vistas al futuro. Las tareas a realizar en esta fase serían, la primera de todas, identificar las necesidades funcionales, es decir, las necesidades de negocio de los usuarios que están utilizando el sistema en su trabajo del día a día. Hasta ahora nos hemos estado basando en las anteriores fases en un análisis meramente técnico, con las herramientas como el SQL Performance Tuning List y el SQL Monitor. Nos hemos estado identificando desde el punto de vista meramente técnico de ABAP y de SQL qué cosas podríamos mejorar en el sistema y qué cosas estábamos obligados a modificar para adaptarnos a la base de datos HANA. Pero a la hora de valorar posibles optimizaciones al sistema empleando a fondo todas las posibilidades que nos ofrece HANA, pues sería una buena idea no tener solamente en cuenta las necesidades o las identificaciones que hemos hecho a nivel técnico, sino también preguntar al negocio. ¿Qué habrá que hacer también? Pues dentro de estas necesidades habría que analizar qué cosas realmente podemos mejorar o no. Es decir, habrá que fusionar toda la información técnica que hemos acumulado de procesos de las fases anteriores con las necesidades de los usuarios que nos van a identificar a la hora de decidir qué cosas ellos necesitan mejorar. Y aquí sería donde fusionamos esas dos informaciones y analizaríamos las posibles mejoras. Y luego, por supuesto, habría que estimar el esfuerzo para ver en qué momento podemos realizar estas tareas. Bien, identificar las necesidades funcionales. ¿Qué preguntas nos pueden guiar aquí para saber exactamente qué tenemos que hacer? Bueno, pues una pregunta sería, ¿qué funcionalidades del sistema se beneficiarían de una posible mejora? Aquí nos va a venir muy bien toda la información técnica que hemos acumulado, como el SQL Monitor y el Tuning WordLeaks, etc. Y también nos pueden ayudar otras transacciones técnicas, como por ejemplo el monitor del sistema, la ST03N, donde nosotros podemos ver qué procesos se están ejecutando en nuestro sistema, qué programas, por qué usuarios, etc. ¿Esto qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar a la hora de identificar qué procesos son los que más tiempo están consumiendo nuestro sistema. No ya a nivel de proceso técnico, no a nivel de programa, sino de proceso de negocio. Porque aquí podemos identificar los distintos flujos de negocio que implementa nuestro sistema y podemos ver en cuáles de ellos hay más carga de trabajo y más posibilidades de mejorar. ¿Qué otra cosa podemos utilizar para identificar estas mejoras? Pues, por ejemplo, los usuarios, preguntar a los usuarios. Aquí probablemente ya tengamos un histórico en el sistema de qué mejoras son normalmente requeridas por los usuarios. Siempre hay algún proceso, una serie de programas que los usuarios se están quejando siempre de que tardan mucho, de que sería más ágil hacerlo de otra manera, de que les tarda demasiado tiempo en responder el sistema. Pues esta información la podemos usar a la hora de identificar en qué sitios podemos nosotros mejorar el rendimiento. Y luego, algo que también podemos usar junto con las peticiones que habitualmente hagan los usuarios, más
la información técnica que tengamos y información de los procesos de negocio, aquí podemos preguntarnos si tenemos la posibilidad de simplificar algún proceso. Recordar que ya hemos migrado a HANA, ya tenemos el sistema SAP con una base de datos HANA y eso implica que también tendremos Fiori, con lo cual aquí ya se abre todo un abanico de posibilidades que hasta ahora no teníamos, porque podemos tener cambios en la interfaz de usuario. Hasta ahora, por ejemplo, la única manera de acceder a nuestro sistema SAP era usando el SAP GUI. Si queríamos hacer algún desarrollo web, pues tendríamos que usar BSPs o WebDynPro, que tampoco era el tipo de desarrollo más intuitivo del mundo, ni tampoco podíamos beneficiarnos de grandes mejoras en el rendimiento, pero ahora con Fiori todo se simplifica más. Pues todo esto es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de identificar desde el punto de vista funcional qué cosas podríamos mejorar. Bien, una vez que tenemos por un lado, la información técnica de todo lo que hemos ido investigando hasta ahora en las fases anteriores, más la información funcional de en qué puntos los usuarios les gustaría mejorar, en qué puntos nosotros detectamos que podemos mejorar porque hay mucha carga de trabajo en el sistema, en esos procesos. Pues bien, a la hora de evaluar qué hacer, hay que considerar una serie de cosas. Por ejemplo, ¿cómo está organizado el proceso que queremos mejorar? Porque si es un proceso que casi todas las partes están fuera en otros sistemas y el sistema SAP básicamente es un integrador que se limita a llamar a unas interfaces, recopilar datos y hacer una pequeña operación con ellos, pues probablemente no podamos mejorar. Pero si por el contrario se trata de un proceso que casi todo ocurre dentro de SAP, pues aquí sí que tenemos muchas posibilidades de poder mejorarlo. También habrá que fijarse si ese proceso tiene muchos pasos manuales, porque a lo mejor hay muchos pasos en los que el integrador es el usuario. El usuario tiene que coger un montón de facturas en papel y empezar a aplicarlas en el sistema, y a lo mejor la interfaz de usuario que tiene hecha con un module pool en ABAP pues no es demasiado ágil. En fin, hay que considerar cómo está organizado, qué partes son manuales, qué partes son interfaces con otros sistemas, qué parte es directamente dentro del sistema SAP a la hora de considerar si podemos mejorar o no. Luego, ¿qué nos puede dar una buena pista de si podemos mejorar o no? Pues las partes del proceso que queremos mejorar que utilicen intensivamente la base de datos o que consuman mucho tiempo de proceso ABAP. Porque ahí es donde nosotros tenemos la opción de, empleando estas técnicas que he hablado en otras ocasiones, del code pushdown y de todo lo que son los temas de desarrollo nativo HANA, Core Data Service, ABAP Database Manager y cosas de ese tipo, pues aquí es donde nosotros tenemos una posibilidad de mejora. Y luego, algo muy importante, y es que ¿qué proporción del tiempo total de respuesta en el sistema representan estas partes que hemos identificado que consumen mucho tiempo en la base de datos o en ABAP? Porque claro, tener en cuenta que a lo mejor nuestro proceso es muy poco ágil, pero es muy poco ágil porque está llamando a sistemas externos que tardan mucho. O es muy poco ágil porque hay muchos procesos manuales que no se pueden automatizar. Entonces, tener en cuenta que si no tenemos en los procesos funcionales que queremos mejorar, si no hemos detectado que a nivel técnico hay partes que consuman mucho tiempo en la base de datos o que hagan un uso intensivo de ABAP, si no tenemos esas condiciones, nuestra capacidad de mejora va a ser muy poca. Sin embargo, si justo ese proceso que vamos a mejorar hemos detectado desde el punto de vista técnico que tenemos partes que consumen mucha base de datos, que consumen mucho tiempo de proceso, ahí sí que vamos a poder mejorar significativamente. Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. En resumen, que lo que tenemos que hacer en esta fase es, con toda la información técnica que hemos recopilado durante la fase de prepare y la fase de migrate, más todos los requisitos históricos que tenemos, de cosas que se quejan los usuarios, procesos que sabemos que pueden mejorar, toda la investigación a nivel funcional que tenemos
ya de nuestro sistema migrado a SAP HANA, esos dos mundos, juntarlos y poder ver exactamente dónde tenemos opciones realmente de mejora, que siempre se tiene que basar en cosas que vaya a percibir el usuario. Por eso el que hay que tenerlo en cuenta, porque claro, si mejoramos un proceso que los usuarios no se quejan o que los usuarios directamente ni lo tienen en cuenta y les da igual, pues por mucho que mejoremos esos procesos, no va a haber una percepción real de que estemos mejorando. Entonces, hay que centrarse en cosas que el usuario vaya a percibir y, por supuesto, habrá que invertir esfuerzo y tiempo en aquellas cosas que el usuario pueda percibir, pero que realmente vayamos a poder mejorar. Porque si tenemos un proceso que tarda muchísimo, pero la parte que podemos mejorar es ínfima, lo vamos a bajar de un proceso que tarda 10 minutos a tardar 9 minutos y 30 segundos, porque la parte de ABAP es muy poca. Pues no va a ser perceptible esa mejora. Pues bien, una vez identificado las cosas que vamos a mejorar, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues desde luego, como en todo proyecto, estimar el esfuerzo. Y para eso habría que ver pues qué partes del desarrollo a medida se van a ver afectadas. Y, por supuesto, qué tecnologías de desarrollo serán necesarias. Porque no será lo mismo intentar mejorar un programa simplemente cambiando los select que tiene por un join más complejo que explote mejor la base de datos, que eso va a ser muy simple de hacer, pues no va a ser lo mismo eso que el tener que realizar un desarrollo nativo en HANA, que esto ya nos va a requerir de personal más especializado, de todos los riesgos que supondrá trabajar una tecnología que no conocemos, lo cual requeriría pues más pruebas, más investigación. Entonces, en función de qué partes del desarrollo a medida hay que tocar, más qué tecnologías de desarrollo serán necesarias, es lo que nos va a indicar qué esfuerzo vamos a necesitar. Y luego, muy importante, con esto que tenemos, ya podemos planificar si esas mejoras se pueden hacer pues inmediatamente después de la migración o incluso si se pueden hacer durante la migración. Porque si os fijáis, esta fase de Optimize and Go Live realmente se parece mucho a todas las cosas que hemos estado hablando de cambios opcionales durante la fase de Prepare y durante la fase de Optimice y todo esto. Es decir, en las primeras fases del proyecto de planificación y luego de realización, siempre hemos hablado de que deberíamos dejar un hueco de tiempo, deberíamos empezar con suficiente antelación como para poder considerar qué opciones adicionales, qué modificaciones adicionales podríamos hacer. Entonces, fijaros que en condiciones adicionales esta fase del Optimize and Go Live podía ser una parte más de la fase de Prepare and Migrate. Es decir, ya hemos hecho los cambios obligatorios, hemos migrado la base de datos, pues antes del Go Live técnico ya hacemos estas mejoras también. ¿Qué ocurre? Que no siempre eso va a ser posible. Por eso, cuanto antes tengamos esta estimación de esfuerzo, antes podremos determinar cuándo podemos hacer estas tareas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si os ha gustado el vídeo podéis regalarme una manita para arriba y también podéis dejar algún comentario con dudas, sugerencias o cualquier cosa que os apetezca compartir en el canal. Y si no os queréis perder mis próximos vídeos, una buena idea puede ser que os suscribáis al canal y deis al botón de la campanita para que el propio YouTube os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias de nuevo por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!